Bueno, pues antes que nada, gracias a Talen por la oportunidad de platicarles un poquito más a los talentos, un poco más sobre lo que es Raspberry Pi para los que no lo conocen y para los que ya lo conocen, pues que se enteren un poquito más de su historia, de dónde surge, cuál ha sido su evolución hasta el día de hoy, desde la primera tarjeta y la primera Raspberry Pi 1 hasta su más reciente lanzamiento, que es la Raspberry Pi Pico, ¿no? Y bueno, pues platicándoles primero un poquito más acerca de mí, quién soy yo. Bueno, yo soy Norman Morales, soy ingeniero mecatrónico de profesión y soy cofundador de una empresa que se llama 330 Ohms, en donde nuestro propósito es acercar la tecnología y particularmente la robótica y la electrónica a estudiantes, maestros o profesionistas para que ellos puedan desarrollar su curiosidad y desarrollar todos aquellos proyectos que tienen en mente, ¿no? Eh, Actualmente me desempeño en el área de gerente comercial. Me encargo de todo lo que es la relación de ventas con los clientes, ya sea clientes directos, corporativos, o también de generar nuevas alianzas, sobre todo con los proveedores en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, en China, en Italia con Arduino, por ejemplo, que también muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, y en el Reino Unido, que justamente en Reino Unido es en donde se fabrica la Raspberry Pi, ¿no? Y bueno, primero pues platicarles a ustedes qué es la Raspberry Pi, de dónde nace y cómo empieza. Bueno, pues Raspberry Pi es una fundación que nace sin fines de lucro alrededor del 2012 y está basada en el Reino Unido y se crea con el objetivo de que toda la gente o todas las personas puedan tener en el alcance de sus manos el poder de la informática y la creación digital. Esto a través de una pequeña tarjeta que ellos justo llamaron Raspberry Pi, ¿no? Que es una tarjeta el tamaño de una tarjeta de crédito. Ellos crearon esta pequeña computadora que la idea era que fuera muy, muy, muy económica para que se pudiera utilizar principalmente en países desarrollados, en vías de desarrollo, y pues para enseñar justo todas estas áreas de las ciencias computacionales, ¿no? Todo lo que es programación principalmente. Es una placa, se los voy a mostrar de una vez, es una placa como esta, en donde lo único que necesitas es colocar una tarjeta de memoria con un sistema operativo llamado Linux, que es, digamos, software libre. Le conectas también algunos otros periféricos, como por ejemplo, por los puertos USB le conectas un teclado, un mouse, y por la salida de video le puedes conectar un monitor o una televisión, y con eso ya puedes, bueno, su energía, y con eso ya puedes tener una computadora de ciertas capacidades para comenzar a justo desenvolverte en este mundo de las ciencias computacionales o la informática, ¿no? Esta tarjeta, la primera Raspberry Pi, surgió en el año 2012, como les comentaba, y la primera versión fue la Raspberry Pi 1 modelo B. Para aquellos que nunca la habían visto, la Raspberry Pi 1 modelo B es una tarjeta como esta. Es muy parecida, de hecho no ha cambiado mucho la forma desde que lanzaron la primera placa hasta ahora, pero las mejoras que han tenido en cuanto a procesador, en cuanto a memoria RAM y en cuanto a los periféricos que le puedes conectar, sí han ido mejorando considerablemente. Por ejemplo, esta en un inicio tenía aquí la entrada de una ranura SD en lugar de micro SD. Tiene únicamente dos puertos USB. Tiene su puerto RJ45 para conectar el Ethernet. Estas primeras versiones no tenían comunicación Wi-Fi. Tenía su cable de HDMI estándar para que pudieras conectar tu pantalla y algunos puertos aquí adicionales para poder conectar justo también algunos otros dispositivos, como por ejemplo una cámara o algún otro tipo de monitor, ¿no? Su salida de video RCA, su salida de audio. Y bueno, esta fue la primera versión que sacaron ellos al mercado, esto en el año 2012. Posteriormente sacaron una versión B+, que para los que conocen la historia de Raspberry Pi saben que por lo general hacen el lanzamiento de un modelo de Raspberry Pi, por ejemplo la Raspberry Pi 3, y después la versión mejorada sacan la B+, 3 modelo B y luego la B+. Entonces, con la 1 hicieron lo mismo, la Raspberry Pi modelo B, luego la B+. Con la 4 seguramente van a hacer lo mismo. Ahorita está el modelo 4, que el más reciente fue en versiones de 1, 2, 4 y 8 GB de memoria RAM, que lo tengo por acá. Si se fijan, es muy, muy, muy parecida, solo que este ya tiene 4 puertos USB en lugar de únicamente 2. Trae doble salida, por ejemplo, de video para que puedas conectar dos monitores 4K. Tiene los mismos puertos para hacer la conexión de algún monitor externo o una cámara. Y bueno, sus puertos USB, RJ45. Estas versiones, desde la 3B+, por ejemplo,
ya tienen Wi-Fi y Bluetooth integrado. Entonces es muy importante porque hoy en día, pues, estar conectados a Internet es algo vital, ¿no? Hoy en día que estamos muchos de nosotros trabajando en casa o estudiando desde casa, si quieres una computadora y no tienes Wi-Fi dentro de la computadora, pues no puedes hacer mucho, ¿no? En realidad no podrías hacer casi nada, ¿no? Estaríamos desconectados del mundo, se podría decir. Entonces, en términos generales, para que vean la comparativa de las mejoras que ha tenido, esta tenía un procesador que corría a 700 MHz de un solo núcleo y una memoria RAM menor a 1 GHz de memoria RAM. Y esta, que es la más nueva, tiene ya actualmente 4 núcleos de procesador, 1.5 GHz de velocidad con un procesador Broadcom, 64 bits, y hasta una versión de 8 GB de memoria RAM. Entonces, digamos que esto ya es algo mucho más poderoso como para poder utilizar en el día a día. Ahora, en el inter de todo este desarrollo de tarjetas, no solo desarrollaron estos dos modelos, que era el modelo B, sino que fueron sacando otras variantes debido a que se dieron cuenta que en la industria muchas personas no utilizaban la tarjeta como una computadora como tal, sino lo utilizaban ya para proyectos más de aplicaciones industriales o para publicidad, digital marketing. Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito como los ejemplos más comunes con los que se puede utilizar la Raspberry. Pero les enseño aquí primero esta, que es la Raspberry Pi modelo A. Esta es una versión de Raspberry Pi simplificada, digamos, en donde tratan de utilizar la menor cantidad de puertos disponibles para poder reducir todavía más su costo. En realidad, estas tarjetas, la idea original es que se vendan en Reino Unido o en Estados Unidos en $35. Entonces, digamos que estás hablando de una computadora que tiene ya capacidades de procesamiento básicas, sí. No es nada espectacular como para hacer, por ejemplo, animación por computadora, pero sí capacidades de procesamiento muy básicas para el usuario común, ¿no? Digamos. Y otros modelos de tarjetas que también sacaron durante todos estos años son unas que se llaman, hay dos más, una que se llama Compute Module, que son estas pequeñas placas, todas son computadoras. Son estas pequeñas placas también destinadas para que los fabricantes puedan desarrollar sus propios modelos. Es decir, si yo voy a utilizar un proyecto, por ejemplo, voy a armar una laptop y en lugar de utilizar toda una motherboard como normalmente sea, si quiero utilizar una Raspberry Pi, no estoy forzado a utilizar este tipo de formato, ¿no? En donde tengo aquí los puertos USB y el puerto Ethernet, sino que quizá puedo hacer mi propia placa, montar esta tarjeta y aquí tiene un montón de pines en donde están las conexiones de la salida de video, de los puertos USB, de todos los demás periféricos de una computadora, digamos, ¿no? Y de esta manera tú ya puedes desarrollar a tu gusto. Entonces, sacaron estas versiones para que justo las empresas pudieran comenzar a desarrollar, o las personas, los makers, que están por todo el mundo. Aquí en México hay mucha comunidad que ya está desarrollando prototipos con estas tarjetas. Entonces, porque es mucho más accesible y los resultados son mucho mejores resultados, ¿no? Y por último, la otra de las Raspberry Pis que les voy a mostrar, que es otra versión que sacaron que también es muy, muy popular por su bajo costo, es esta de acá, que es una Raspberry Pi 0W. Esta tiene una demanda muy, muy, muy grande, ya que de esta el precio más o menos en el mercado le llegas a encontrar en $300. Entonces, imagínate tú como estudiante o una persona que apenas va a tener su primer equipo de cómputo, pero necesita algo muy, muy básico. Digo, la verdad, la capacidad de procesamiento sí está muy, muy limitado a comparación de los otros modelos de Raspberry, pero esto te llega a costar alrededor de $400, ¿no? Es una tarjeta que tiene también todos los pines para que puedas hacer conexiones para tus prácticas de electrónica o robótica. Tiene su procesador, tiene su memoria RAM, tiene su salida de micro USB para que puedas conectar tu teclado o mouse, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene su entrada de micro SD para que puedas ahí insertar tu memoria con tu sistema operativo de Linux, y con ello pues puedas empezar a desarrollar también proyectos, incluso, por ejemplo, del muy famoso Internet de las Cosas, ¿no? En donde puedes hacer prácticas de domótica y conectar sensores y mandarlo a la nube, en fin. Estas tarjetas, como les comentaba, la idea era que se utilizaran en el mercado como computadoras como tal, pero la realidad es que la variedad de usos que ha tenido hasta ahora ha sido espectacular. Y por mencionarles algunos, por ejemplo, aquí tengo una lista en donde para lo más que lo utilizan la gente es para
una computadora de escritorio, tal cual, como una desktop. Después como una consola de videojuegos, ya que como tú puedes cargar aquí sistemas operativos de software libre tipo Linux o basados en Linux, tú puedes también crear tu propio software. Entonces, uno de los más utilizados es para las consolas de videojuegos o retro gaming. Entonces, tú compras tu Raspberry Pi, le puedes cargar una consola de retro gaming o RetroPie para poder jugar videojuegos de Nintendo 64, de Atari, en fin, todas las consolas que existen desde hace mucho tiempo, las puedes trabajar y las puedes correr directo en una Raspberry Pi, conectar una pantalla y empezar a jugar, ¿no? Puedes utilizarla también como un servidor web, como un sistema de videovigilancia, conectándole una cámara, conectándola a Wi-Fi y proyectando la información a través de un servidor, como domótica, para hacer robots y para aprender electrónica. También se puede utilizar como media center, que es, digamos, que tener tu propio Netflix o tu propia consola de entretenimiento, donde cargas tus películas y tu música, y desde ahí puedes comenzar a trabajar. Puedes hacer tus propios almacenamientos masivos en la nube, que es mejor conocido como NAS. Incluso puedes jugar Minecraft, aprender programación con Scratch, trabajar proyectos con LibreOffice, que es como una suite de Google, haz de cuenta. Puedes crear tus propios asistentes de voz, hacer transmisores de radio. Una aplicación en la que se utiliza mucho y que creo que muchos de nosotros no nos imaginamos que podríamos estar viendo Raspberry Pis en el día a día, es en el cine, ¿no? O por ejemplo en los restaurantes. No sé si se han fijado que hay pantallas en donde están mostrando muchas veces el menú, y en ese menú en una te aparece la lista de precios, en otra te aparecen los videos de los productos o de los alimentos. Todo eso puede estar configurado con una Raspberry Pi o con varias Raspberry Pi. Entonces, todo es software dedicado que los mismos desarrolladores van creando, y bueno, pues al final la utilidad que tú le vas a dar a la placa, pues depende de ti, ¿no? La puedes utilizar desde algo tan básico como para hacer documentos de texto y navegar en Internet y ver videos en YouTube, como para hacer cosas de inteligencia artificial y reconocimiento de objetos a un nivel mucho, pero mucho más avanzado, ¿no? Como les comentaba, o sea, con esta Raspberry Pi no podrías hacer, por ejemplo, animación por computadora o utilizar Maya o 3D Max o Adobe Premiere, porque pues primero son dispositivos o programas enfocados en otros sistemas operativos como Windows. Pero sí hay muchas distribuciones también gratuitas como GIMP para que puedas hacer, por ejemplo, edición de fotografía y con ello pues comenzar también a trabajarla, ¿no? Un poquito más hablando de los lanzamientos que ha tenido Raspberry Pi durante el 2020, por ejemplo, fue la versión de Compute Module versión 4, que es una versión mejorada de esta pequeña tarjetita. Y otro muy popular fue la Raspberry Pi 400, que es un teclado que ya tiene integrado una Raspberry Pi en la parte interna y con la que puedes comenzar a trabajar. Tengo una por acá. Vamos a ver si les voy a acercar un poquito por aquí para ver si alcanzan a ver. Este es un teclado que ya tiene en la parte de arriba todos los conectores y todos los pines para que puedas sacar la salida de video, la energía, le conectas tu micro SD. Por acá tenemos el puerto GPIO, que no se alcanza a ver también, pero bueno, por acá tenemos el puerto GPIO. Y con ello ya tienes una computadora completamente lista para poder comenzar a utilizarla ya sea para el hogar o para hacer tus videollamadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el crecimiento que he tenido durante todos estos años ha sido bastante interesante y siempre de la mano con el perseguir el objetivo principal, que es poner al mejor precio posible, al alcance de todos, un equipo de cómputo para poder justo romper esa brecha, ¿no? De esa brecha digital que hay, sobre todo, por ejemplo, en países de América Latina, ¿no? Incluido México. Y por último, lo que también quería comentarles es sobre el lanzamiento de su primer microcontrolador. Si están al tanto, por ejemplo, de Raspberry Pi y de las novedades que ha sacado al mercado, así como sacó la Raspberry Pi 3 y la 4, que fueron desarrolladas como computadoras de bajo costo, también ya fabricaron su primer chip para crear su primer microcontrolador. Es un chip que se llama RP2040 y de hecho es ideal para comenzar a entender mucho mejor el mundo de los microcontroladores, ¿no? Ese primer chip que desarrollaron lo integraron en una tarjeta, en una PCB llamada Raspberry Pi Pico, que es esta que tenemos por acá. Y este de aquí es su primer microcontrolador que lanzan al mercado. Se fijan, aquí tiene este pequeño chip negro de aquí. Este es el Raspberry Pi, este es el chip RP2040, que tiene una capacidad de procesamiento, la verdad, bastante impresionante.
Y con lo cual la idea es acercar a los jóvenes todavía mucho más al área de la electrónica, ¿no? Esta, por ejemplo, Raspberry Pi tiene una serie de disposición de pines para que puedas comenzar a conectar sensores del tipo analógicos, a diferencia de una Raspberry Pi como tal, que si vemos también tiene aquí un montón de pines donde puedes conectar cosas. Estas, al ser computadoras, tú no tienes convertidores analógicos digitales. Y la manera en la que procesa la información, digamos, un microprocesador a un microcontrolador es bastante diferente. Digamos, en términos generales, para hacerlo como más simple, la parte de la lectura de sensores, activar motores, etcétera, es mucho más fácil hacerla a través de un microcontrolador. Entonces, si por un lado ya tenemos la PC donde podemos programarlo y por otro lado tenemos el microcontrolador donde podemos tomar lectura justo de sensores, pues justo estas dos tarjetas se complementan de una manera muchísimo más interesante, ¿no? Tengo aquí un ejemplo ya de un pequeño ejercicio de Raspberry Pi, en donde tengo la Raspberry Pi Pico en el centro y tengo aquí abajo una pantalla LCD que se conecta a través de la comunicación I²C y en donde nos aparece un mensaje con un valor de sensor dependiendo de la perilla que yo muevo de este lado, ¿no? Voy a conectarla de una vez para que puedan ver el mensaje que les tengo. De hecho, va a ser un pequeño saludo. El ejemplo principal que hacen todas las personas, todos los chavos, cuando comienzan a programar y tienen una pantalla LCD es el clásico Hola Mundo, ¿no? Entonces, aquí ya la conecté. Ya la tengo corriendo de este lado. A ver, la voy a jalar un poquito más para acá. Pero todavía no está corriendo el programa. Voy a ejecutar un script en Raspberry Pi, que la tengo aquí conectada en un programa que se llama Tony. Y déjenme nada más, voy a cerrarlo y volverlo a abrir para que pueda reconocer la tarjeta. Lo voy a correr y listo. Me va a aparecer el mensaje que vamos a ver si alcanza a aparecer por ahí. Por el contraste no se alcanza a ver tanto, pero el mensaje que nos arroja dice: hola talentos. Entonces lo está saludando a todos ustedes, pues justo para que no le tengan miedo a la programación, a la electrónica y se animen a aprender a programar, que es algo muy importante en estos días. Y no tanto porque vayan a ser programadores cuando sean grandes, sino porque el hecho de aprender un lenguaje de programación te ayuda mucho a tener esa lógica secuencial, digamos, para poder incluso desarrollar problemas, ¿no? Cuando tú te pones a realizar prácticas de programación y te dicen tienes que resolver esto, tienes que tomar tal lectura de un sensor, lo que tú haces, digamos que de manera más consciente o de manera más pensada, es una serie de pasos o estructuras para poder solucionar un problema. Y el poder entender esa lógica de programación es lo que nos va a ayudar a resolver problemas de la vida diaria, ¿no? Parece que no fuera como tan sencillo, pero es así, al final de cuentas, es un poco como funciona nuestro cerebro. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo utilizar estas tarjetas en el colegio, no? Porque parecen dispositivos muy complejos o difíciles de utilizar. En realidad, la Raspberry Pi como tal la pueden utilizar en el colegio, primero desde un equipo de cómputo normal, reemplazando los equipos de cómputo que se tienen tradicionales, digamos, con Windows, y darles la oportunidad a los chavos de que exploren otras plataformas y que sepan que existe otro tipo de software y que es software libre, no gratis, software libre, donde pueden aprender a programar, por ejemplo, con Scratch, donde pueden aprender Python, incluso puedes conectar a una Raspberry Pi, puedes conectar un Arduino y también aprender programación o microbit y aprender a utilizar MakeCode y comenzar a aprender a trabajar proyectos interdisciplinarios justo con estas herramientas, ¿no? De hecho, algo que se me pasó es que les quería mostrar también un Arduino. Digamos que la Raspberry Pi Pico, para hacer la similitud con un Arduino Nano, que digamos que es al que se parece mucho, se los voy a mostrar aquí. Aquí está. Para que vean como las dimensiones, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya conocen los Arduino, son muy populares hoy en día para todos los que quieren aprender temas de electrónica. Obviamente un Arduino Nano, un Arduino MKR muchos de ellos ya tienen como mejoras mucho más avanzadas, porque algunos ya traen Bluetooth, ya traen Wi-Fi, ya traen muchos más sensores. Esta, pues bueno, es la primera placa de Raspberry Pi que nada más trae un sensor de temperatura y todo lo demás se lo tienes que conectar por separado. Pero bueno, seguramente en un tiempo muy corto ya van a comenzar a justo integrar
este tipo de sensores, ¿no? O este tipo de antenas para que puedas introducirte quizá, por ejemplo, al Internet de las cosas utilizando justo la tarjeta Raspberry Pi, ¿no? Bueno, actualmente no hay tantos ejercicios, tantos ejemplos. Nosotros estamos desarrollando algunos porque ya tenemos trabajando la placa desde hace un par de semanas. Ejemplos que pueden checar en nuestros blogs, pero también en la página de Raspberry Pi se puede encontrar mucha información sobre cómo pueden comenzar a trabajar con la Raspberry Pi Pico y sobre todo con el lenguaje de programación Python, que es en lo que se basa pues esta plataforma, ¿no? Bueno, y por último me gustaría también comentarles de algunas de otras de las ramas que tiene Raspberry Pi y con las cuales se dedica la fundación también a difundir, digamos, la enseñanza de la electrónica, la programación a través de diferentes medios. Y es a través de algunas comunidades. Alguna de ellas es, por ejemplo, el proyecto AstroPi, que es un proyecto donde tienen una Raspberry Pi corriendo en la Estación Espacial Internacional y una vez al año se hace un concurso para que puedas correr tus ejemplos o tus ejercicios en esa Raspberry Pi que tiene un montón de sensores en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Además, cada año se están organizando algo que se les llama Jam, que es como una festividad por los proyectos que se crean o que se desarrollan a lo largo del año con Raspberry. También hay un evento que se llama Coolest Projects, que les recomiendo mucho ver. Ahí van a echar a andar su imaginación y van a ver todo lo que se puede hacer con estas tarjetas. Tienen unas revistas que se llaman The Magpie y Hackspace, que son dos revistas que hablan de tecnología completamente. Una que es totalmente sobre Raspberry Pi, que es la de Magpie, y la de Hackspace, que es una revista más enfocada al mundo maker, en donde pueden ver temas de impresión 3D, de Arduino, de Raspberry Pi, de corte láser, en fin, hay una serie de temas diversos para que se animen y para que sigan aprendiendo, sobre todo, que es lo más importante, que sigan aprendiendo y viendo lo que está desarrollando, no solo en otras partes del mundo, sino quizá también proyectos de México, ¿no? Que se pueden publicar en esa revista. También tienen una revista que se llama Hello World, para los que son más puristas de la programación y no les gusta tanto la parte de la electrónica, pero sí la parte de la programación. Esa revista les puede gustar muchísimo. Y por último, también tienen 12 comunidades, una que se llama Coder Dojo y una que se llama Code Club. Una de ellas son clubs de robótica y programación dentro de los colegios y las otras son comunidades de programación, pero fuera del colegio, ¿no? Entonces, algunas se podría gestionar junto con la escuela para que puedas tener ahí tu propio club y la otra lo puedes hacer por tu parte. Y por último, pues invitarlos a que visiten también nuestro blog de 330ohms.com, pues para que puedan encontrar ahí más información todavía al respecto de Raspberry Pi y de todo lo que hay alrededor del mundo maker.